Ahora sí. Ahora sí. Muy bueno. Va. Entonces ponete. Ahí está la función seno. Esta es la normal, por decirlo así, o sea, la original. Pero puede ser que haya una función que igual seno, pero que inicie aquí. Digamos, vamos a darle datos. Eh, Pongamos que inicie en pi medios. ¿Sí? El tiempo lo va a poner arriba y el ángulo lo va a poner aquí abajo. Va. Y aquí va a poner otra. Y digamos que inició en menos pi. Va. Entonces ponete, la negra, el original, es la que inició en tiempo cero. Si yo comparo la función seno, se va a decir que todas son seno. Si sabemos que todas son seno, la negra es el original que inició en tiempo cero. Y la vamos a comparar, digamos, con la roja. ¿Cuál inició antes? Perdón, sí, ¿cuál inició antes? La negra, ¿sí? En tiempo cero. Va. O sea que la roja inició después. Inició después, no me importa cuánto tiempo, pero inició después. Por lo que podemos decir que vamos a ver, vamos a ponerle un nombre. V2, V1, V3. Va. La roja inició después que la negra. Entonces vamos a decir que V2 está retrasada que pi medios respecto a V1, que sería la negra, ¿sí? Porque la roja inició después. ¿Cuánto inició después? Pi medios, ese sería el ángulo. Si nosotros comparamos con la azul inició antes, ¿sí? La azul inició antes que la negra. Uy. Vos, Santiago, me dice que va a terminar en 10 minutos la reunión. Por cierto, solo para terminar de aclarar la duda, lo que está arriba, sí como que creo que era Ro, no, no, no es Ro, o si es Ro, no sé. Esa mierda de los Pi, 60 grados y la G es por gradianes, ¿verdad? Ok, ajá, por grados, sí. ¿por grados o gradianes? Grados, ok, Grados, grados. grados, grados, grados. O sea, ponete, si yo te digo 60 grados, es esto, ¿va? De un vector. Eso, a eso me refiero. Ok, gracias. Ajá, va. Entonces, ponete, va, si nosotros comparamos la V3, que sería la azul inició antes que la negra. Entonces, V3 está adelantada. ¿Adelantada cuánto? Pi, que es la distancia de aquí hasta donde inició la negra. Igual, respecto a V1. ¿Sí? Entonces, prácticamente, si está a la derecha, es porque está retrasado, y si está a la izquierda, es porque está adelantado. ¿Sí? Va. Vamos a ver la transformación que fue el ejercicio que el profe puso. Va, entonces ponete así como esto. Vamos a graficarlo. Yo realmente me gusta más por la gráfica que por los ángulos que puso el profe. Vamos a ver ahí. La original sería esta. 120 coseno de 120 pi t menos 40. Va, vamos a graficar esa. Dice que está a menos 40. Si es negativo este número, ¿qué significa? ¿Qué lado inicia? ¿Lado izquierdo o lado derecho? Derecho. Derecho. ¿Sí? Desde aquí. Como es coseno, la función va algo así. Va. Ese es su. Coseno de 180 grados. ¿Cómo así? Coseno de 180 grados. ¿Que le sumabas o le restabas para retrasarlo? Ahorita eso vamos a ver, eso vamos a ver.
Y creo que solo son 90, pero ahorita vamos a ver. Va, vea, pues, esta es la A, inciso A. Entonces, vamos a graficar esta, sí. 2.5 coseno 120 pi t más 20. Si es más, tiene que estar del lado izquierdo. Voy a poner el número. 40, aquí 20. 20 lo pongo como negativo porque sé que este es mi eje de referencia. Y también sé que es coseno. Entonces la gráfica va algo así. La amplitud ahorita no nos interesa, o sea, la amplitud no nos interesa, ¿sí? Lo único que nos interesa de la amplitud es si es positiva. ¿Esta está positiva? Sí. ¿Esta está positiva? Sí. Ah, ok, la podemos comparar. Veamos. Coseno y coseno. Muy bien. Sí, la podemos seguir comparando. ¿Tienen la misma frecuencia angular? 120 pi, 120 pi. Sí. Tienen la misma, por lo tanto, sí podemos hacer un análisis de cuál está adelantado, cuál está retrasada eh, entre estas dos. Va. Nos dice que está retrasada. Va. Ignoremos ahorita que nos dicen retrasada. Si nos preguntan y qué está respecto a V, como I está antes que el voltaje, que V, significa que I está adelantado porque está antes. ¿Cuántos grados? 40. No, mira, No, 60, 60, 60, 60. 60. 60 grados respecto a V. ¿Sí? Va. Ahora nos preguntan, ¿está retrasado? ¿Sí? Es como cuando nos decían, cuando teníamos una batería, vamos a ver, una batería aquí, y era de 5 voltios, y teníamos nuestro multímetro aquí, y nos preguntaban cuál era el voltaje, decíamos 5 voltios. Entonces, lo único que hacemos prácticamente es cambiarle la referencia. Entonces, ahora nos va a dar menos 5 voltios. ¿Sí? Entonces, aquí es similar. Si nos dicen que ya está retrasado y sabemos que está adelantado, simplemente venimos y decimos, ok, y está retrasado menos 60 grados respecto V. Y ya está. ¿Sí? Ese sería. Va. Ahora la B. Ahí. Mm, ¿Por qué cambió? Sí, ¿por qué adelantado y atrasado? Me perdí. Blanco. Blanco. Va, ponete. Al mismo tiempo estoy viendo, me quitaron la licencia. Ah, sí, pues, sí, está bien, te dije que terminaba, no sé por qué. No sé, yo tampoco, qué raro. Bueno, todos están ahí. Va. Lo primero que vamos a ver si las podemos analizar sin convertirlas ni nada es que las ambas estén positivas. ¿Están Ajá, positivas? Sí. sí. Ok. La amplitud no nos interesa, porque la amplitud Mm, solamente nos va a decir que una está más arriba o abajo, la arriba y la otra. otra más abajo. Va. De ahí, ambas tienen que estar en la misma función. Esta está en coseno, entonces la ¿Qué otra tiene que coseno? estar en coseno. Si está, muy bien. A Simón. La La otra tiene besaba. que estar con la misma frecuencia. 120 pi, 120 pi, muy bien, sí la podemos analizar. Entonces, la graficamos, esta sube y la roja es I. Entonces, como I, o sea, la roja está Entonces ella también antes ayuda. que la negra, entonces I está adelantada. Pero no nos Ujú. piden si está adelantada, nos piden si está retrasada. Entonces decimos, ah, sí, sí está retrasada, pero menos 60 grados. O sea, le invertimos el signo. ¿Y ya? Y ya, esa es la primera. Ah, Mátala. ya, ya, ya. Ajá, esa es la primera. Vamos con la segunda. Voltaje es igual, 120 coseno. Perdón, mi letra mucha de antemano. Puro niñito. Aprende a escribir. Sí, no, yo reprobé caligrafía. Solo mamás, decís, solo mamás. Cuando se acaba la reunión,
Ahí grabas el ese videito. pedacito. Sí, va. Entonces está. Ahora miramos. ¿Están en positivas? Sí, están en positivas. Muy bien. Esta está en coseno, la otra tiene que estar en coseno. Ay, joder, hay un problema. No lo está. Entonces significa que va a haber una conversión. Va. Miremos si se puede seguir analizando. La misma frecuencia, 120, 120. Ok, entonces sí se pueden analizar. Lo único que tenemos que hacer es convertir la de seno en una de coseno. Entonces igual, vamos a graficar. Eh, el, ¿Cómo estamos viendo? Frecuencia angular tiene que ser siempre la misma. Sí, siempre tiene que ser la misma. Y ahí sí no puedes cambiarla si no fuese la misma. No, no puedes cambiarla. Es lo Simplemente que sí puedes puedes cambiar son decir, los grados. sí, eso sí. Ok, Y la ya entendí. función, digamos en este caso vas a convertir la de seno en una de coseno. Ok. Thank you. Entonces aquí está 40 y es una de coseno. Vamos a dibujar esta. Dice que está a menos 70 grados. Menos 70 y iría como por aquí. Y dice que es seno. Seno es así. Va. Entonces, primero tenemos que transformarla en una de coseno. Va. Bien, podemos utilizar la fórmula o simplemente hacer esta analogía. Esta es seno y vamos a dibujar los grados. Aquí sabemos que son pi medios, aquí sabemos que son pi. Y vamos a dejar la de coseno. La de coseno iría algo así. Va. Entonces, si yo terminara de dibujar esta de coseno, aquí. Gracias, Pija, ¿oíste? pija, pija. Muchas Slash Rubén. gracias. Bueno, ahí está. Te Yo creo que ahí queremos, se mira, Rubén. ¿va? Sí. Va. Aquí sí se está grabando. Eh, Sí, sí se está grabando. Va, ahí está. Ahí está. Va, entonces tenemos esto, va. La azul es coseno y la roja es... Perdón. La roja es coseno y la azul es seno. Va, ahí está. Entonces nosotros queremos convertir de seno a coseno. Entonces prácticamente lo que tenemos que hacer es agarrar esto. Solo voy a... Aquí tenemos menos pi medios. Va. Prácticamente tenemos que agarrar la azul y moverla a la izquierda, ¿sí? Para que sea una función coseno, ¿sí? Entonces, al hacer eso, al correrla al lado izquierdo, prácticamente lo que hicimos fue restarle 90 grados, ¿sí? Porque fue lo que movimos, o sea, de aquí para acá hay 90 y de aquí para acá hay 90. Si nosotros lo corremos para la izquierda, le tenemos que quitar esos 90 grados y ya se convierte en una función coseno. ¿Sí? Va. Entonces, a esta que es 1.4, ya la convertimos a coseno. 120 pi t menos 70. ¿Qué hicimos? Restarle los 90 grados. ¿Sí? Va. Entonces, restamos menos 70 menos 90 menos 160. ¿Sí? Va. Entonces, ahora sí podemos graficar. Acá no sería más 90, como las gráficas que más para izquierda, menos para No, derecha. porque en O este solo estás viendo caso, los grados. no, porque en este caso, ajá, aquí en este caso solamente te interesa quitarle esos grados que tiene. Ah, ya. Entonces le tienes que quitar los No estás viendo de 90 la grados, función, ¿no? ajá, Ya. para que se Thank you. acople. ¿Sí? Va. Ok. Eh, ahí está. Repaso. Ay, Dios. Ahí está. Va, entonces, ahora sí. Entonces, como ya la corrimos,
ahora ya nos queda de este lado, la vamos a dibujar con verde. Ya está coseno, positivo, misma frecuencia, muy bien. Y como está menos 160 grados en desfase, como está en menos, tiene que estar eh, retrasado. ¿Sí? 120. No, perdón, 160. Y ya la convertimos en una coseno. Entonces, ¿cuántos grados hay de aquí para acá? 120. 120. Entonces, y está... Ah, bueno, aquí que estaría. Este sí, la verde. ¿Y está adelantada o está retrasada respecto a V? Retrasada. Retrasada. 120 grados respecto a V. ¿Sí? Y ahí ya quedaría. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Va. Ahora con la C. La C sabemos que V es igual a Ah, 120. estaba hablando solo, qué pendejo. ¿Qué pasó? Si en vez de menos 70 fuera 70 positivo, solo en vez de restar el 90 se lo sumamos, ¿cierto? Y ya. En este caso sí, porque lo único que nos impedía analizar las dos gráficas era que estaban en funciones diferentes, ¿no? Ajá. Era lo único que nos impedía hacer eso. Ay, te entiendo más a vos que Marvin. Es que ponete, como los juegos lo explican con esa cosa de grados que tienen. Ay Dios. Bueno, la cosa es que tienen aquí como vectores, no sé. Entonces, para mí es más fácil analizar la tipográfica, porque al final eso es una función. Pero, y menos 0.8 coseno 120 pi t menos 110 grados A. Vamos a ver. Sí, eso es lo que nos dice. Va. Entonces aquí, vámonos, empecemos a analizar. Positivo, sí, o aquí hay un negativo. Va. Entonces sabemos que tiene que haber una conversión, porque lo que Puede que queremos... esta sea una pregunta pendeja, pero Ajá. eh, la V es de voltaje y la I de amperaje, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Aquí él lo tiene definido como eso. Entonces Pero sí. no necesariamente es eso. Aquí como si nos dice la unidad que, ponete aquí nos dice V es igual a 120 tanto V, que son voltios, y aquí I es igual a tanto de A, amperios. Entonces sí, en este caso sí son voltajes y amperios. Ok. Ajá, va. De ahí miramos coseno, coseno, sí, están en la misma función. Muy bien. Frecuencia, la misma. Muy bien. Entonces solamente tenemos que transformar este menos coseno, uy, en, en un coseno positivo. Va. Entonces, ya graficamos la, como siempre. Sería, ¿qué? 40. ¿Qué es? Ah, coseno. ¿Sí? Vamos a dibujarla como roja esto. Dice que es menos coseno a menos 110. Ok. Entonces el menos 110 sería como, no sé, lo voy a dejar por aquí. Es de color rojo. Dice que es menos coseno, por lo que iniciaría... Uy, chica, ahí está. De abajo. Algo así iría. Ese sería ahí. Sería V. Va. Entonces, tenemos esta función. Sabemos que la queremos transformar en una positiva. Entonces, igual, miramos gráficas diferentes. Vamos a dejarla aquí.
Coseno normal. Ahí son 180. Ajá. En este caso, coseno normal es así. Menos coseno, lo único que cambia es que va de abajo. Va. Entonces, pero si yo no tengo mi parámetro de 0 a 2pi, digamos, sino que yo sigo con esto y yo sigo con esto para la negra, que es coseno positivo. Y lo mismo si yo hago para un coseno negativo, porque la gráfica puede continuar. La gráfica puede continuar. Entonces, esta azul, que es la más gruesa, yo la quiero mover para que coincida con coseno. Entonces, yo bien puedo hacer esto. La azul gruesa la puedo mover ya sea a la izquierda o la puedo mover hacia la derecha, ¿sí? Para que coincida con el coseno, ¿sí? Entonces, prácticamente este movimiento, vamos a ver, aquí sabemos que son, vamos a ver con rojo. Aquí sabemos que son pi medios, ¿no? Sí. Aquí sabemos que son, bueno, no vamos a ponerlo en grados. 90, 90 negativo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, si yo la azul, viéndola desde su punto, desde este punto, ¿sí? El punto más grueso, esa chibolita. Yo lo voy a mover para acá. La chibolita también se mueve. Ay, Dios. Aquí, ¿sí? La chibolita ahora está aquí, que sería 180, ¿sí? Entonces, de aquí para acá se movió 180. Pero lo mismo hubiera pasado si yo lo hubiera corrido para la derecha. Está aquí. Y yo la muevo para acá. De igual forma se mueve 180 grados. Entonces, ¿cuál es el truco aquí? Que podemos sumar o restar esos 180. Pero nos conviene esas ahorita sobre. Entonces tengo que venir aquí, ese menos 110 le tengo que sumar o restar 180. El truco está en lo siguiente. Nos conviene dejarlo en un rango, o sea, el resultado tiene que estar en un rango de entre menos 180 y 180. ¿Sí? Rango. ¿Sí? Mejor pongo resultado. El resultado tiene que estar en este rango. Entonces, si yo le sumo 180, ¿cuánto me quedaría? Menos 110 más 180. 70. Positivo, ¿verdad? Y si yo lo hubiera restado, ¿Sí vos qué? y si yo lo hubiera restado, o sea, menos 110, menos 290. 180. El único que, ¿cómo se llama? El único argumento verdadero sería el 70, porque está entre menos 180 y 180. Menos 290 no, porque se pasa de este rango, ¿sí? Entonces, para este caso, nos conviene sumar, ¿sí? Ese es el chivo, para saber si tenemos que sumar o restar, ¿sí? El resultado tiene que estar en este rango. Va. Entonces A sabemos ver, tiene que estar entre menos 180 y y 180. 180. Ajá, así O es. sea que simplemente sumamos y restamos los 180 y solo se usa el que está en ese rango. Ujú, Y ya, así de ujú, sencillo ujú, así es para sencillo. convertir. Para convertir un coseno negativo en un coseno positivo. O podría ser un seno negativo en un seno positivo, o viceversa. Siempre hablando de la misma función. ¿Por qué sabemos que es eso? Por la lógica que usamos aquí, ¿sí?
de trasladar la gruesa y coincidirla con algún punto, ¿sí? Por eso sabemos que son 180. ¿Sí? Va. Entonces, vale, entonces como nos queda así, eh, el resultado final sería 0.8 coseno positivo 120 pi t más 70. ¿Y esos 70 grados dónde están? Aquí, porque sabemos que son positivos. ¿Y cómo es coseno positivo? Iría desde aquí. Entonces, ahora sí, ya puedo analizar las dos gráficas estas, voltaje y corriente. Entonces, les pregunto, la verde, que sería la I, ¿qué está respecto a V? La I verde Adelantada. está Adelantado. adelantada porque inicia antes que la negra. Va. Pero como nos están pidiendo retrasada, ¿cómo quedaría la respuesta? No, Sabemos que está no, menos adelantada más. y está adelantada respecto a V. eh, ¿Cuántos grados eran? 110. ¿Ves? Ahí está. Menos. Está retrasado menos 110. Ajá, pero como nos piden que sea retrasado, que la respuesta la demos en retrasado, retrasado respecto a V, men 110. Y ahí está. No sé, es ver tan fácil, de verdad. Va. Entonces eso respecto a las transformación de ondas o funciones. Ahora nos metemos a ver complejos. Los números complejos vienen de esto. Esa es una recta numérica. Aquí está el 0, aquí está 1, 2, 3, infinito. Menos 1, menos 2, menos 3, hasta menos infinito. Va. Los imaginarios no están en el eje X. Los imaginarios están sobre el eje Y. Entonces prácticamente aquí tengo menos imaginario, menos 2 imaginario, 1 imaginario, 2 imaginario y así. O sea, los imaginarios no están sobre la recta que nosotros conocemos. Están literalmente 90 grados desfasados. O sea, 90 grados me refiero a que si yo vengo y tengo aquí mi plano, para acá hay 90 grados. ¿Sí? Esos son los números imaginarios. ¿Qué nos interesa saber de esto? Las siguientes ecuaciones. Para sacar la magnitud, tiene que ser así como nosotros lo conocemos siempre, ¿no? O sea, Pitágoras, ¿sí? Y el ángulo, así como así como siempre lo hemos sabido, que sería Y partido A, o en este caso B partido A, ¿sí? Tangente inverso, ¿sí? Nada más. Donde Z es igual a A más B, J. J es el imaginario, pero lo representamos como J porque para no confundirlo con I de corriente. ¿Y ¿Sí? Z qué es? Z es un número, es el valor. Ok. O sea, digamos, si yo aquí vengo y te digo, sácame la magnitud, sabes que es Z representado así, ¿va? Ah, ya. Ajá, ajá. Y saber que Z es magnitud es eso, Pitágoras. Y es Pitágoras porque si yo vengo y coloco un vector para acá, tengo una coordenada en mis números reales y una coordenada en el eje de los imaginarios, que prácticamente sería algo así. Ya entendí. Va. Eso es lo que nos interesa. De ahí lo otro. Aquí está en forma rectangular. Pero Z también lo puedo representar en número
polar, que prácticamente sería la magnitud de z, o sea, sacarle la raíz y sacarle el ángulo. El ángulo sabemos que es la tangente inversa de b partido a, ¿sí? Vamos a apuntarlo. Esta forma polar, ¿sí? Entonces nos pueden dar diferentes ejercicios, digamos, así como esto. Ah, no, yo creo que aquí, no, sí es una copia. Espérense. Entonces aquí yo puedo tener este ejercicio, digamos. Sabiendo que los valores que yo voy a tener es V1 y es V2. Aquí están en modo rectangular. Sí, están en modo rectangular. Hagamos el primero. De ahí otro tip, solo vas a anotarlo acá, por aquí. Para sumas y restas es mejor trabajarlo en forma rectangular. Cuando estamos hablando de multiplicación y división, es mejor trabajarlo de forma polar. ¿Sí? Entonces, si tenemos así la es V1 más V2. V1, ¿quién es? 8 más 3J. Más V2, que es 9, menos 5J. Sumarlo únicamente sería 8 más 9. O sea, aquí. 17. Y las J pues también se van con sus respectivos, ¿no? Más 3 menos 5 menos 2J. ¿Sí? Y ese ya sería el resultado de rectangular. Si nosotros quisiéramos la respuesta en polar, lo único que tenemos que hacer es sacarle la magnitud, que sería raíz de 17 más 2 al cuadrado. Y el ángulo, que sería tangente inverso de menos 2, porque se va con todo y signo, partido 17. Y ya, esa sería la respuesta en polar. ¿Sí? Va. Entonces, hicimos la suma en forma rectangular porque el tip no dice eso. ¿Sí? Porque el tip es lo que nos dice eso. Ahora, si nosotros hacemos la B, que nos dice V1 por V2, sería 8,3J más 9 menos 5J. Aquí está el rectangular. Entonces, como dijimos que nos conviene trabajarlo en polar, ahí está. Tenemos que convertir estos en polar. Entonces me van a ayudar. Yo voy a hacer este y ustedes van a hacer este. A convertirlo en polar. ¿Cómo quedaría? No tengo cálculo, pero te quedaría raíz de 8 de 8 al cuadrado más 3 al cuadrado por el ángulo de la tangente inversa de 3 sobre 8. Va. Y eso te queda 70 por 15. No, mentiras, es por joder. No tengo ¡Ah! Patojos, dije yo. Hombre, Eso, ¿cómo va a ser eso? Dije. Ahorita te la hago. eso queda 8.54. Ok, 8,54. Imagínate, vale. ¿Ves? Quedé cerquita. Ajá, 10 veces menos cerca. Y el otro queda. Ay, ahorita sí. 22.84. Ya que vos sí tenés cálculo ahí en la compu, ¿cómo es que se convierte a polar? Con Y la rectangular, cálculo. es que no me acuerdo de eso. Vamos a ver. Vamos a ver.
Si usted logra ver, porque creo que configuré el Discord solo para... ¿Pueden ver mi calculadora ahorita? No. No. Se me temía. Espérense, pues. Espérense, pues, espérense. Ay, no, cuando la gente es envidiosa y no nos quiere mostrar su cálculo. Dejar de compartir. Discord. ¿Estás Sería Compartir. grabando? 81 Sí, más estoy grabando, 25. pues. Pantalla 1. Eso, Tilín, eso, Tilín. Va. Buen tamaño. Ahí está. Ahora sí va. 81 más 25 son 90, raíz de 96. Ahora sí ¿Por qué miran la putas calco. abrís Discord en el Chrome? Ah, no. Raíz de 96 sería Sí miran mi calculadora. Sí, por favor. 9.4, ¿Por dónde metiste ese Paul? 9.30 y pégale. Ahí Pol, está. pol, pol, Porque pol, aquel pol, me pol, 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 preguntó pol. cómo se convierte rectangular a polar. Entonces yo vine, Shift, aquí el más, porque yo tengo, esta calculadora lo tengo Ah, aquí, Pol, Ujú. y convierto 8, punto y coma, el número imaginario, que sería 3, que sería 8.54 y 20.56. Y si vamos, si yo quiero Ah, te convertir, saca y no es el ángulo, qué nice. ¿sí? Y si yo quiero convertir el otro, 9, punto y coma, menos 5. Sería 10.3. 10.3. yo no tengo el Paul. Bien, bien lo Ajá, sí. tenés. Búscalo por ahí. Y menos 29 de ángulo. Va. ¿Será esta mierda con una... como un como piquito? Como el piquito que haces en medio de entre la conversión. Ah, ¿cómo así? Si quisiera hacer un triángulo, pero no llega a ser triángulo y solo... Es como un más mayor que, menor que... Ah, ajá, ¿Qué ese. cálculo ¿Qué tenés cosa? vos? Tengo ahorita, es que tengo la otra, pero estoy usando ahorita la FX 74000G2. Ah, es poderosísimo. No sé, bueno. Tiene la pantalla medio cara. ¿Será eso mucha? Es un piquito. El piquito que acabas de dibujar en medio entre No sé, las proba. polares. Manda foto, manda foto. Piquito, piquito. Por WhatsApp. Ay, no, no, Sí, no, no. foto de tu cálculo. Send nubes. Va. Entonces ahora aquí, 8.54 por 10.3, 87.96. Mira, te lo mandé. Y el ángulo, aquí lo único que se tiene que hacer es que no se multiplican, sino que se suman. ¿Sí? Si fuera división, se tendrían que restar, ¿sí? Para el ángulo. Entonces sería ¿Qué cálculo es 20.56 eso? años No sé, mi hermana me la regaló. menos 8. Espérate, ¿pero sí? Sirve. Ah, sí, menos 8.44. Ah, los ángulos se rezan. Ajá. O sea, se suman, pero como uno es negativo, pues sí, se van a restar. ¿No? Ahora, para división, los ángulos se tienen que... vamos a ver, para división, el ángulo se tienen que restar. Para multiplicación, el ángulo se tiene que sumar. ¿Sí? ¿Y ya? Y ya, ahí quedó. Va. ¿Dudas, comentarios, quejas? Se acepta de todo. No sirve mi cálculo, profe. ¿Cuándo es el descanso? Entonces queja con el fabricante, distribuidor. Compré una, profe. ¿Cuándo es el descanso? ¿Cuánto nos Pero falta? Te vamos, aburría. vamos por la mitad. Por lo menos nos No, falta. profe, ya. No, por lo menos nos falta media hora. Ah, nice. Ahí me da tiempo de hacer mi infografía.
Es que ustedes para hoy lo tienen que hacer, no. Sí. Ah, la madre, están jodidos. Bueno, No, Nada, se le solo. pasa. Sí. va, entonces, va. Del otro es concepto, fasor, ¿sí? Va. Digamos, si nosotros tenemos una función y tenemos esto, 100 coseno de 400t menos 45. El fasor sería únicamente, bueno, el fasor primero se da en polar, ¿sí? El fasor se da en polar. Y el fasor de esto sería 100 menos 45. Pero simplemente copiar esto. La magnitud es esto y el ángulo se mantiene. Y esto es el fasor de esta función. Y ya. Eso es. Eso es. Va. Y si nosotros, digamos, si por el contrario nos dan un fasor, no sé, que puede ser 115 con ángulo de menos 45, ¿sí? Y nos lo piden a forma de tiempo, Rectangular. sí, o sea, normal, por decirlo, tiempo es esto, porque tenemos aquí la t y aquí la t, porque es una función respecto al tiempo. Simplemente copiamos Ujú. la magnitud, lo ponemos como coseno obligatoriamente. La frecuencia angular no la sabemos, pero la ubicamos como una W. Y el ángulo si la conocemos. Y ya está. ¿Sí? O sea, es lo mismo. El ángulo y la magnitud no cambian. Lo único que sería tener cuidado es recordar que siempre es coseno. ¿Sí? Y ya. Y ya. Espérate, ¿de dónde salió el Yo me 115? perdí. Ese se lo fumó, solo dijo, Ajá. eso es un ejemplo. Mira, ajá, Ah, mira, ok. este es un ejemplo. Este es otro ejemplo, independientes. ¿Va? Ah, ya, 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 ya. ¿Sí? Este es una función de tiempo. Lo convertí a un fasor. Y aquí El me fasor dan, siempre está en polar. ajá, y aquí Ah, me dan un fasor y lo convierto a dominio tiempo, ¿sí? Recordando que el fasor siempre tiene que estar en polar, ¿va? esa era la mierda de dominios. Ahí da que Ajá, pedo. Ser muy Mm, grande. eso No, era. pero el coseno y seno se entonces, usa dependiendo del problema, ¿cierto? No, siempre va a ser Siempre es coseno. coseno. Digamos, si vas a convertir un fasor a dominio tiempo, siempre tiene que colocar la función coseno. Puro tubo. entonces, el fasor prácticamente solo es la amplitud y el ángulo. Ujú, así es. ¡Qué Literalmente. mamá! Por esto valí madres en el parcial pasado, en circuitos 1. Sí, solo eso. Mm, ya. Va. Los fasores sí no los pueden dar en rectangular, ¿cierto? Sí, lo pueden Solo dar en es rectangular. convertirlo Ajá, exactamente. Lo convertimos a polar y después ya lo vamos a pasar a dominio tiempo. a una función. Así es, así es. Pero entonces los Mm, fasores pueden ser rectangulares o polares. Ajá. Veamos, si nosotros Pero nos se usa en preguntan polar. el fasor, lo tenemos que responder en polar. Pero nos pueden dar, digamos, te dan el fasor 115, espérate, 115 menos 45J, puede ser. Entonces, esto lo tenés que pasar a polar, ¿sí? ¿Sí? Y para pasarlo a polar le tienes que sacar raíz y todo. Y el ángulo también, va, tangente inversa, tanto. ¿Sí? Y ya que lo pasamos a polar, ya lo pasamos a dominio tiempo. Pero si nosotros nos preguntan cuál es el fasor de tal cosa, lo tenemos que responder a puro tubo en polar. Ahí, o sea, si nos dieran el fasor en rectangular, Ujú, lo tenemos que pasar a polar. a polar.
Y después del polar que sacamos la función. Así es. Así es. Y los grados. Ah, ya no los dan, ya, el signo Sí, ya no los lo da. grados nos lo dan y solamente sacamos tangente inverso y tas. Queda. Ok, 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 ok. Va. ¿Y si la amplitud la dieran negativa? Se coloca como, creo que va a quedar positiva porque al final le sacas la magnitud y es positiva. No, pero si ya estuviera en polar. Ah, si estuviera Ah, en polar, sí. no puede ser negativa porque viene de raíz, ¿no? Viene, en teoría viene de raíz, pero si te lo dan como negativo, lo copias negativo. Ah, ok, ok. Ajá. Pero no creo, Ok. porque así como dijiste, o sea, viene de una raíz, entonces no puede ser negativo. Ok. Va. Ahora, impedancia. Impedancia se le conoce como si fuera, digamos, cuando estamos trabajando con AC, con una fuente AC. La impedancia siempre va a ser voltaje partido la intensidad de corriente, ¿sí? Va. Entonces, para una resistencia, y la impedancia, su Solo símbolo es, una preguntita antes de seguir con esto. ajá, ¿Cómo podemos definir un fasor? O sea, ¿qué es un fasor? Qué buena pregunta. Muy buena, O sea, Adriana. sé cómo responderlo, pero qué chingados, ¿eh? ajá, va, espérate. Según Wikipedia, Ahorita te digo. es como la corriente o el Es voltaje la se mueve. representación simplificada de una expresión. Eso es la definición de fasor. Ah, no mames. La representación simplificada de una función. ¿Ah? O sea, porque ponete, Ok. si te das cuenta, tenés esta gran función O sea y que, de eso lo único que te interesa es la magnitud y el ángulo, que es el o fasor. sea que en lugar de escribir la función de voltaje o, por ejemplo, bueno, creo que solo es de voltaje, puedo escribir solo el fasor. Podría ser, sí, Ah, ya. sí, así es. La impedancia me imagino que es lo mismo que los fasores, pero para, para el amperaje, ¿o no? No sé. Mira, pues, te voy a decir el término exacto de impedancia. Bueno, es lo que estaba definiendo aquí. Impedancia es literalmente la razón del voltaje y la corriente. Dicho otras palabras, puede ser también la razón entre el fasor de voltaje y la corriente. Pero prácticamente siempre es voltaje Mm, partido corriente. ¿Sí? Es como la resistencia. Ajá, es que es parecido, porque ponete, para una resistencia, ¿cuál es la fórmula de una resistencia? Espérate, vamos Voltaje a, sobre corriente. ajá, el voltaje sobre corriente, y ya queda, ¿va? Pero, vamos a ver. ¿Pero por qué se vuelve impedancia? ¿Es porque ya no estamos en Porque, un CD y estamos en ajá, AC? así es. Por exactamente por eso es que se vuelve impedancia, porque estamos en Ok, AC. ok. Y si estamos en AC, existe un fasor, ¿sí? ¿Un qué? ¿Existe qué? Existe un fasor, el fasor, lo que acabamos de meter, ¿Qué? ¿sí? Va. Entonces, eh, para una nueva resistencia, la verdad es que no cambia, porque la fórmula de resistencia, el voltaje es igual a ir. Entonces, si yo despejo la resistencia, o sea, bueno, si yo encuentro voltaje partido corriente, lo que voy a encontrar es la resistencia, ¿sí? Entonces, la impedancia de una resistencia es simplemente su resistencia, no cambia nada, ¿sí? Y ahí queda, Ya. ¿sí? Va. Para un inductor, voy a ponerlo, para un Inductores inductor, del colocho ajá, y ¿cuál era el otro? capacitor, Este, ajá, mierda. va. Capacitor es el espacio. El que se comporta como resistencia es el inductor. Sí, sí, Eh, va, resistor. Lo que nos interesa es esto. Para la resistencia sabemos que
La impedancia de una resistencia es su resistencia, no hay más. De ahí, Apunta la para, cabeza, no los pies. para la, para un inductor, si nosotros despejamos, aquí solamente les voy a resumir con la fórmula. Voltaje partido corriente sería JWL. ¿Sí? O sea que es simplemente la impedancia de un inductor es JWL. ¿Sí? Va. Era inductancia. Ajá. L es inductancia. ¿Y capacitancia cómo se escribe? C. ¿Sí? Ok. Ahora para L es inductor, entonces la impedancia del inductor es igual. ¿Qué era J? el Es el imaginario. 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 W es su frecuencia. ¿Y el imaginario no lo dan? ¿O no lo El jugamos de lado? imaginario se queda como imaginario. Ah, está W bueno. es la frecuencia, ¿cierto? Sí, W es frecuencia. Siempre claro. Frecuencia angular. Así es. Y L sería la inductancia. Así es. Angular. Ahí está. ¿Cuál es la fórmula de W? Ah, no, De estas W. mierdas, No, estas mierdas W son ya lo no la de... van a dar. Sí, ya no la van a dar. Dice, no, Sí, es sí, sí, sí. 2pi. No, no, Albert. Ya no Es 2 la. pi partido periodo. 2pi partido Sí, periodo. sí, ya me acordé. Esto es lo de la No, T, 2 ¿verdad? La Ujú, T rarita. ujú. sí, 2 pi partido periodo. Ya Va. me Pero el acordé. imaginario prácticamente ignoramos que es un imaginario y lo tomamos como si fuera un real, ¿no? No, lo tomamos como un imaginario. O sea, lo copiamos como Pones la J. constante a la par del imaginario. Sí, Ah, ok. prácticamente. Así la dejamos. Va. O sea que en la Ahora, cálculo metemos la el constante valor, por i. no sé si la calculadora lo lee. Eso es lo que dijo Marvin la No, vez al pasada. imaginario lo miras como X. Solo lo agregas vos cuando ya Ajá. calculas y todo. Si la calculadora lo lee, nítido. Si no, hay que separarlo, digamos. No hay que colocarlo. ¿Sí? Va. Entonces pónganse. Ahora aquí. Sale malo. Lo que. No, ya jugué. Va, vea, vea, pues. Aquí Rata. la J está en el denominador. Nos interesa que la J esté en el numerador. Entonces únicamente lo que vamos a hacer es racionalizar, multiplicar J por J. Sabemos que es imaginario. Entonces prácticamente tenemos eh, J al cuadrado es raíz de -1 al cuadrado. Se cancela la raíz, solo me queda el -1. Entonces me queda J allá arriba partido WC. Entonces podemos decir que la impedancia para el capacitor es igual a J partido WC. Y ya está. ¿Y el Eso es lo que... menos te lo comiste? Ay, perdón, sí, perdón. Tenés toda la razón. Menos J. Te Ahí voy a está. agarrar la nalga. Ahí está. No me pegue. ¿Sí? Entonces ahí está. Esas son las fórmulas que nos interesan. ¿Sí? Va. Entonces, y la impedancia, O sea, esta ujú, cosa es casi que puro formulazo, ¿no? un poco sí, sí, sí. Es que, bueno, estas vienen de cuando nosotros analizamos con... Ay, yo ni me acuerdo. Pero teníamos nuestras fórmulas también. Y de ahí deducíamos esto. Pero sí, ahorita solo fórmulas. Ahí sí te quedó mal, mi compadre. Yo, es que te juro que nunca le entendí nada a Marvin en Circuitos 1. Sí. Es que eso viene Te de juro, todo mira, cuando empezamos te juro no, que RC. yo hasta que llegué a Circuitos nunca había ganado una clase por ganarla. O sea, siempre era como que las ganaba, pero terminaba al final del curso con todos los conocimientos que se supone que tenía que haber adquirido. Circuitos 1 fue la excepción. Esa la gané y no sé cómo. Ay, te falta calle. A nosotros nos pasó con física 1, con álgebra Dos, lineal, tres, cuatro. física 2, con circuitos, con Man, yo con ciencias de los circuitos, materiales. es que te juro que me dio una crisis tan hijo de puta circuitos que dije, no, yo me voy a cambiar de carrera. No, no. Ah, total. Pero no, circuitos no fue el final, solo no lo entendía Marvin. Sí. Videos del traductor de ingeniería. Man, sí. Sí sirven.
Literalmente, el traductor de la ingeniería, el libro y al final Rubén se tanquearon mi nota, Magi. Para mí será Rubén. Rubén Gott. Rubén God, la verdad. Está bien, mucha me alegro que me explique bien con ustedes. Va. Mira el lado positivo, te estamos haciendo más inteligente. ¿Será? Supuestamente, así dicen vos. Más, ¿quieres ser más inteligente de lo que ya sos? Ay, no. Me sonrojo con ustedes. Va, pues sí, mucha. Va, sigamos, sigamos, sigamos. Va. Cuando tenemos ya ¿Qué son las cajitas? eso se llama impedancia. O sea, la impedancia se Ah, esas son representa las con esta impedancias. cajita. Ajá, literal. Esa cajita es la impedancia. Entonces, ya que reemplazamos ahí, si tenemos esto, se trabajan como serie, como resistencias en serie. O sea, Z1 más Z2, literal. Si estamos en paralelo, literalmente es 1 partido Z1 más 1 Z2 y esto le va a la menos 1. O sea, como Son resistencias. resistencias. Ajá, como resistencias de paralelo. Y ya. ¿Sí? Va. Ok. Entonces, ahora. Sí, esto ya lo último. Y de ahí sería un ejercicio. Sí. Ejercicio. Tararán. Va. Tenemos esto. Y sabemos que estamos en AC. ¿Va? Y nos dicen que tenemos una frecuencia angular de 5 rats sobre segundo. Voy a componer mis 5 porque. Listo. Va. Entonces, ese no es. Primero se sacan todas las Ahí está. impedancias Ajá. Entonces aquí tenemos que y luego sacar ya trabajar su circuito normal. exactamente. ¿Sí? Entonces aquí nos preguntan impedancia equivalente. ¿Sí? Entonces literalmente tenemos que transformar todos en cajitas, después ir resolviendo ya sea serie paralelo para que nos quede una sola eh, impedancia. ¿Sí? Entonces, así como esto, la impedancia del capacitor de 500 milifaradios. La fórmula para el capacitor, ¿cuál era? Menos J partido Voltaje, bueno, J WC. partido W por C. Ajá, va. Entonces reemplazamos datos. La J la dejamos normal. ¿Va? 1. W sabemos que son 5 radianes y 500 Y C milifaradios. son 500 milifaradios. Ah, lo siento, Sí. sí. Ajá, sí, ahí está. Va. Entonces pongamos esto en la calculadora. 5 por 500 mili. 0.4, sí, ahí está. Menos 0.4. ¿Qué cosa? J. ¿Sí? Por eso es que me interesaba tener el J arriba. ¿Sí? Para tenerlo todo así. Ahora vamos con esta resistencia. La impedancia de la resistencia de 6 ohmios va a ser 6. 6, ¿no? 6 ¿Sí? ohmios. Ahí está. ¿Sí? Y Ujú. ahí queda. Eh, Las impedancias también son ohmios. de hecho, no nos dan unidad. Yo no le pondría unidad, porque no se trabaja como ohmios totalmente. Bueno, esa sí Pero es buena. debido a que sus Sí, esa es buena componentes pregunta. iniciales son lo mismo. Sí, sí se trabaja como ohmios, porque aquí tengo un ejemplo de un inductor y dice J400 ohmios. Entonces sí, su unidad sería ohmios. Si les preguntan, ohmios. Ok. Va. La impedancia del inductor de 2 henrios. La Z de inductor sería JWL, que sería Z JW, del que son inductor. 5
L que serían 2. 10J. Va. Impedancia del capacitor de 200 milifaradios. Menos J. Internet dice que la impedancia tiene ohms, solo ohms. Ujú. Sí, está bien. Entonces sí, su unidad sería ohms. Sería menos J sobre 5 radianes sobre segundo por 200 milifaradios. Menos 1. Menos J. Va. Entonces ya tenemos los valores. Es Reemplazamos. 200 milifaradios es 2 por 10 a la menos 3, ¿cierto? ¿Sí? Oli. ¿Aló? ¿Por qué la última impedancia está negativa? No entendí. Ah, porque viene de la fórmula. ¿En la fórmula está negativo? ¿Sí? Mira. Ah, es máquina, cierto. Voy a poner aquí. Pero sí, es negativo. Va. Entonces, reemplazamos todos los componentes por las impedancias. Y ya nos queda esto. Que sería 10 menos J, 2, no, perdón. ¿No sé qué era? 10J sería menos 0.4J. Ok. Entonces, aquí ya tenemos que empezar a utilizar pura álgebra para resolver esto. Porque, va, Ay, no. si Ve, estos ni modo. dos se resuelve fácil. O sea, tenemos menos J más 10J porque están en paralelo, perdón, están en serie, ¿sí? Ujú. Entonces prácticamente tenemos 9J aquí. Ya tenemos este. De ahí tenemos esto. Aquí en qué están. En paralelo. Entonces prácticamente sería Ujú. sumar las resistencias en paralelo. La verdecita y la roja ahora están en serie, ¿no? Sí, así es, pero para resolver la roja, perdón, para resolver la verde y la roja la tenemos que transformar a una sola. Sí, 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 en Ah, va. paralelo. Ajá, así es. Eh, Pero después, cuando ya tenés esto, el resultado de la verdecita y la roja, solo está en serie. sí, así es, solo estarían en serie. Duda. ¿Sí? El cablecito que va a la izquierda del que vale de la resistencia de la izquierda, Ujú. ese cablecito afecta Es y que ya no estaría en aquí serie con lo que tirás. ¿O qué? no afecta, porque ponete, aquí lo que nos dice es como que tuviéramos un multímetro aquí, midiendo la resistencia total, por decirlo así. Ah, ok. Entonces, en Está estos que sí dos, cerrado. ajá, entonces en estas dos terminales se tiene que basar nuestra reducción de resistencias. Ok. Ajá. Thank you. Aquí no, aquí. O sea que al final de todo esto solo va a quedar una impedancia. Sí, al final solamente una impedancia va a quedar. ¿Y Y qué ahí con procede el... con esa impedancia? ah, Y ya queda, porque aquí lo que nos pide es impedancia equivalente. Entonces solamente tenemos que colocar la Ah, impedancia. Si, por ejemplo, aquí tuviéramos una fuente de voltaje, no sé, 25, no, eh, la de aquí de Guatemala, 110, ¿va? Y nos piden la corriente, digamos que la impedancia total fuera de, no sé,
55 ohmios y nos piden la corriente, simplemente tenemos que dividir el voltaje partido la impedancia, que sería los 110 partido los 55 ohmios, y ya podríamos decir que la corriente de este circuito total sería de 2 amperios, si ese fuera el caso, ponete, o algo similar. O nos podrían preguntar cuál es la corriente que pasa a través de esta resistencia. ¿No? Entonces, es como trabajar los circuitos que hemos trabajado de DC, solamente que ahora en AC. ¿No? ¿Cómo trabajas eso, esa impedancia ahí, el imaginario de ahí? Ponete aquí, solamente me quedaría 6 menos 0.4J. Y arriba 0.4 por 6, 2.4. Au. ¿Sí? ¿Qué hiciste ahí, bro? ¿Cómo así? ¿Qué hiciste ahí? Entonces salió 2.4. 6 Au. por 0.4. Ah, lo invertiste, Ajá, aquí perro. los invertí Ya por entendí. este. Sí, sí, Aquí sí, ya ya le vi. quité el menos 1. ¿Sí? Va. Yeah. Entonces, como aquí tenemos una división, les pregunto, ¿esto está en polar o está en rectangular? Rectangular. Rectangular. Y para división, ¿qué dijimos que era mejor? No me acuerdo. Voy a decir que polar, la verdad. Ahí está, mira. Para No es multiplicación y cierto. división es mejor Rectangular suma polar. resta. Ajá. Entonces, como aquí tenemos una división, es mejor trabajarlo en polar. Entonces los convertimos. Si miran mi Polar. calculadora aquí, 6. ah, lo convertimos. Tum, turum, 2.4 menos 90. Y aquí sería. Ay, Dios. Seis de menos 3.81. ¿Sí? Solamente aquí fue a polar. Entonces ya los podemos dividir normal. 2.4 dividido 6. 2.4 dividido 6. Era 0.4. 0.4. Y cuando son, ¿cómo se llama? Una división y estamos trabajando con ángulos, ¿qué se hace? No sepa. Se resta, Ah, ¿sí? Primero, ahí está, menos 3.85, pero, división se resta, multiplicación se suma. ajá, aquí lo tenía apuntado. Ok. Aquí está, ¿verán? División, se restan los ángulos y multiplicación se suman los ángulos, Ok, ok. ¿sí? Ya. Va. Ya tenemos eso. Entonces, esa sería, va. Entonces, reescribamos otra vez el circuito. Tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Que es como si fuera nuestro multímetro. ¿Va? Entonces, aquí sabemos que es 9J. Aquí sabemos que es 0.4 menos 0 menos 86.2. Ahí está. Y este sigue siendo como 10.
Entonces nos tocaría hacer estas dos en serie. Y si este está en polar y este está en rectangular, y es una suma normal, ¿qué nos conviene hacer? ¿En qué nos conviene tener los términos? Rectangular. Rectangular. Entonces convertimos, ya no coloco polar, sino coloco aquí rectangular. Y si no estoy mal, creo yo que se colocan igual con punto y coma. Hay que ver. Eh, Métate. Si sí o si no. Eh, Creo yo que sí. Sí, 0.027 menos, porque es negativo, menos 0.4, digamos. ¿Ok? Aquí está, la calculadora eso me salió. 0.4J. Entonces ya coloco mi impedancia, solamente sería 9J más 0.027 menos 0.4J. Solamente nos tocaría sumar, en este caso restar los que tienen la J. El 0.027 se conserva y me quedaría, ¿qué? 8.6. Y otra vez solo sumas 10. No, porque quedaría en paralelo. Paralelo. Mira, ¿Por qué, pa? porque si yo junto estas dos y tengo aquí, Eh, cuando haces una en paralelo, la dejas como en el, no, como no, ahorita se está haciendo vertical siempre. ¿cómo así? La puedo Eh, colocar como horizontal, pero ahí ya es tu forma de colocarlo, ¿no? eh, Ajá. No hay ya, si no una. está vertical, no lo miro paralelo. Sí, Mi no, cerebro es no, no hay una. No hay algo que te exija que lo coloques como, como ya, ya, ya. vertical o horizontal, ajá. Ya Va. veo, ya veo. Bueno, entonces ahorita ya se nos toca volver a hacer álgebra para hacer el paralelo a estas dos impedancias. ¿Cómo van? ¿Cómo? ¿Cómo van? ¿No se perdieron? ¿Estamos bien? Sí, aunque la verdad es que me asusta cuál va a ser el tema de la siguiente clase, porque entiendo que es como, esto solo es una pequeña parte de lo que sí. Sí, solo es una pequeña, porque ponete, ya después de encontrar la impedancia total, lo que hacemos es como te dije, si nosotros aquí tenemos una fuente de voltaje, ya nos pueden pedir corriente, o nos pueden pedir corriente en este punto, o nos pueden pedir, ponete el voltaje en este punto, entonces ya podemos utilizar mallas, análisis nodal, o etcétera, para poder reducirlo. Digamos, los trabados de trabajar con esto ¿No? son los complejos, ¿no? Sí, porque a la larga es casi lo mismo. Lo único que cambia es que pues hay complejos. Ujú. Ahora lo que sí, vamos a ver si la calculadora lo toma como complejo, porque ponete, aquí la dificultad es que es mucha álgebra, ponete, pero si la calculadora lograra identificar y separar complejos, tengo la I, ahí ¿dónde está la I? No tengo la I aquí. Ahí está, ¿no? En ENG. Ah, no miro. ¿A dónde? Hay una I ahí, ¿no? No miro, papá. A la par de arriba del 8. Mira. Real 8. Ah, ya Ujú. vi. Ah, pero ese.
No, no me jala. Miremos, busquemos San Google. No me jala. Bueno, para la cosa es eso, o sea, si la calculadora lograra captar el i, Presione CMPLX para entrar en modo complejo. Para introducir números complejos puede utilizar coordenadas rectangulares o polares. bueno, eso ya se mira después. Pero ponete, sería eso, si nosotros lográramos descubrir en la calculadora cómo poner esto directamente, ya nos tiene que arrojar este resultado y nos ahorraríamos todos estos pasos, ¿no? Pero en esencial es eso, Rubén. ¿sí? Abrí la calcu. Hoy, Abrí la calcu. ya, Lo siento, es que yo voy con el delay, no sé por qué. No, es Presiona Rubén. menú. Presiona menú. Y presiona 2. Esos son los complejos. Ahora ya puedes utilizar ahí. ¿y cómo escribo la i? Solo presionas el botón. Ajá. ¡Qué botón! Presiona ENG. Espérate. Viste, no cambias. Ya. ¡Uf! Chido. Mira, entonces ya no lo arrojó. Bueno, en este caso está. Está bien, solo aproximadas vos, Ajá. 0.027, Sí, bueno, ajá, 0.4. aquí está rectangular. Entonces este dato lo tenemos que transformar en polar. Compruébalo con la anterior. A ver si sí. Vamos a ver. Cero No, punto sí le cero quedó. veintiséis. Ajá. ¿Qué cosa? Menos 0.398. Y si yo vengo aquí y le digo que quiero convertir, ¿qué? ¿Qué? No. ¿Qué Pone era? solo la answer. Pone answer. Answer. No, Ya si porque te la me tira. jala todo. Ah, answer. Mira, ahí. Sí, casi 0.4 y de ángulo 86. Ay, ¿por qué me la arrojó? Es que yo no coloqué el negativo. Ay, pero mira, si yo colocara el negativo aquí, cada después del punto y coma, sí me la arroja negativo. Entonces todo bien. Bueno, entonces ya vieron, o sea, Yu. con eso ya se jala. Ahí terminamos. No, hagamos este. O sea, falta No, reducir ya este. no. Este en paralelo. Ah, cierto. Ajá. Ya vi. No, ya no. O sea, ya Ya este yo ya después de las terminamos. 9 ya me da huevo. 10 y este sabemos que tiene una impedancia de 0.027 más 88.6J positivos. Sí, va, entonces ya con Ah, esto, está pues, paralelo porque está cerrando con el supuesto multímetro, ¿va? ujú, ujú, Por eso no puede ser que está en serie. Ya me vi, ya lo vi. va. Entonces aquí prácticamente si lo sumamos en paralelo sería 1 partido 10 más 1 partido 0.027 más 8.6J. Entonces elevado a la menos 1. Entonces si nosotros lo colocamos en la calculadora, es 0.0. Ay, Dios. Solo sé que te va a quedar 8.6 8.6 te va a quedar tu número entero, ¿no? No, porque es. Olvídalo. Va. Así con la calco está bien chilerito. Se hace con la cálculo, está bien. Te Y la ya, pelan los complejos. y ya está. Y ya sería la respuesta final. Me huele que me voy a tener que comprar otra calculadora. Sí soy. Ahí está. La mejor es la que usa Rubén en la compu. Sí, hay que buscarla. Pero es que vale como 700 pesos, ¿no? ¿No?
No. ¿Cuánto Vale te costó la tuya? 150. Vale A mí, 150. a mí me Pero costó en 300, en pero No, creo maje, que la la otra. cuando salió. Vaya, bueno, esa costó 250. ¿Cuál otra? ¿En dónde lo compraron, chuchones? La ¿Cualquier venden lado? en Selcomer, la venden. Ah, no más. Sale a cotizar calculadoras porque la mía ya no da. Miren, Porque se ya, refieren a. Miren mi camarita, se refieren a esta. A esta. Camarita, Simón, camarita. esa. Sí, Mira. la ClassWiz 991. Ah, entonces sí, esa cuesta Perdón, 250. 570. Está chido, ¿no? 570 LX. Es que yo